es una ponencia muy extensa, o bastante extensa, tiene 34 páginas. Trataré de ir sobre ella lo más rápido posible para no quitarles el turno a otros compañeros, pero desde luego estoy a su disposición de aclarar cualquier punto. Luego de agradecido de que nos inviten a esta vista, en el primer párrafo digo, como miembro fundador del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, como miembro de su primera junta de directores y como pasado presidente institucional durante 2 ocasiones, quiero refrendar hoy mi defensa por la colegiación obligatoria, a la que considero como un valioso instrumento para adelantar los mejores intereses para la salud del pueblo de Puerto Rico y para el bienestar de su clase médica. Enseguida me refiero a que este movimiento que ha habido por la descolegiación tiene que ver sin duda con los recientes eventos que han ocurrido en el colegio, algunos de los cuales mencionó la pasada deponente, pero la postura de este servidor es que las instituciones y los países se dejan llevar por sus constituciones y por sus leyes y por sus reglas, y que todas estas reglas, todas estas constituciones son enmendables. La Constitución de Estado de Puerto Rico ha sido enmendada en 5 ocasiones, la de los Estados Unidos en 27 ocasiones, la de México en decenas también, si no centenas de ocasiones, Francia, etcétera, todas las constituciones han sido enmendadas. Así que no sería descabellado, ante una crisis institucional, elegir la enmienda de la ley que fundamenta el colegio y no eliminar la colegiación per se. Hay un asunto muy preciso que quiero aquí subrayar. Durante los 4 años que fui presidente del colegio, yo defendí vehementemente la colegiación obligatoria. Lo defendí en contra de la libertad de asociación y en contra de la Constitución de los Estados Unidos y en contra del artículo número 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va en todo caso más allá de todas las constituciones. Y ese artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Reconozco la presencia de Ángel Chayán. Es deber reconocer la presencia del portavoz del Partido No Progresista en esta comisión, el compañero y amigo Ángel Chayán Martínez, que se une a los trabajos esta mañana. Adelante. Buenos días. Le decía al senador Dalmau que el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación, y que en mi defensa como presidente del colegio, de la colegiación obligatoria, siempre argumenté que solamente era justificable el violentar un derecho humano y un derecho constitucional de los Estados Unidos y un derecho constitucional de Puerto Rico si hubiese una necesidad apremiante del Estado para que existiese la colegiación. Bueno, la pregunta obligatoria es si en la forma que está hoy en día funcionando el Colegio de Médicos Cirujanos constituye lo que se llama una necesidad apremiante del Estado para la sociedad puertorriqueña, que justifique el que de alguna manera se prive a los ciudadanos de su libertad y de la protección de un derecho humano igualmente consagrado por la Constitución de los Estados Unidos. La respuesta probablemente en este momento sería un monumental no. No es como está funcionando actualmente, nadie lo podría considerar un derecho, una necesidad apremiante del Estado. De tal suerte que hemos expresado repetidamente ante varios y diversos foros que los diferentes colegios profesionales deben ser considerados en nuestro medio como fuentes de conocimiento y sabiduría. En el siguiente párrafo expreso yo que, contrario a los preceptos de la filosofía de Platón, que decía, y decía Aristóteles también, que los países deben ser gobernados por los más sabios y por los más viejos, decían. Deben de gobernar los hombres más sabios. Bueno, en nuestra democracia puede gobernar cualquiera,
independientemente de su edad y de su sabiduría. Y eso pues no es cuestionable, ¿verdad? Pero desde luego que sí, esos hombres que gobiernen, puede ser gobernante de Puerto Rico o presidente de los Estados Unidos, un actor de cine como lo fue Ronald Reagan, o un chofer de un taxi, eso no hay problema, o un luchador de lucha libre como hubo en un estado de los Estados Unidos. Pero desde luego que estos gobernantes requieren y necesitan de que existan organizaciones, y en este caso los colegios, que tengan dentro de sí la sabiduría necesaria para darle la mano a estos seres humanos para gobernar, porque nadie puede saberlo todo, de tal suerte que es fundamental que estos colegios, esas instituciones colegiadas que son acopio de la sabiduría en las diferentes áreas, existan en nuestras sociedades. En aras de lo anteriormente expuesto, nosotros apoyamos la colegiación el 29 de marzo del 2009 de los colegas abogados cuando tenían una situación similar. Unánimemente el Colegio Médico la apoyó. Nosotros creemos que la solución ante la disidencia educada o incluso ante los abusos organizacionales tal vez no sea la descolegiación, sino obviamente la reestructuración de la organización. Según la máxima del derecho antiguo que dice abusum non tollit usum, que quiere decir el abuso no justifica el desuso. El colegio debe ser básicamente una institución que esté para proteger la salud de los puertorriqueños, para promover un sistema universal de salud, que sea fuente de inspiración para las nuevas generaciones sobre los ideales institucionales, para promover sin descanso el derecho a la salud, para dirigir los conspicuos ingresos institucionales inequívocamente hacia los más altruistas propósitos, para colaborar con la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica en la optimización de la práctica médica, para invertir todos los recursos institucionales necesarios para asistir al Estado en todo lo referente al cuidado de la salud en toda la población. Era de esperarse que la legislatura en algún momento tomara una acción, dado todo lo que se ha sabido recientemente respecto al colegio. Y enseguida en la página 6 hago una breve trayectoria del colegio desde el 1994. El colegio surge como una entidad de membresía obligatoria. En el 96 el colegio convocó un paro general de la clase médica en protesta con la estructuración de la reforma de salud. Lo dirigió el doctor Adalberto Mendoza, el primer presidente del colegio. Yo era miembro de esa primera junta de directores. Alberto Mendoza mandó a hacer un estudio a la economista Heidi Calero y demostró el estudio que la reforma como se había estructurado, destruyendo el sistema de salud Guillermo Arbona, un sistema universal de salud, era totalmente fuera de contexto económico y filosófico. La economista Heidi Calero opinó que no era viable y 20 años después nos han dado la razón, se ha gastado cerca de 20 Eso refiriéndose a la reforma de salud. A la reforma de salud, que no era viable y bueno, el tiempo le ha dado la razón a Alberto Mendoza y al colegio, no era viable. Hemos visto el descalabro económico tan terrible que ha sido la reforma de salud y el mal servicio al pueblo de Puerto Rico. Finalmente, debido a eso, obviamente el gobierno no estuvo de acuerdo con la posición del colegio, ni mucho menos con la huelga que se hizo de 3 días. El honorable Edison Misla Aldarondo presentó un proyecto de ley para descolegiar a los colegiados, a los médicos. Eso fue en el 97. En el 97. En ese momento, en el Senado dirigía la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales el senador Kenneth McClinton, que muy fervorosamente habló también en contra de la colegiación obligatoria, con muchos argumentos, entre otros porque el colegio había invertido algún dinero en gastos que no se consideraban apropiados. Con mucha vehemencia apoyó el proyecto de la Cámara. Finalmente, el 6 de septiembre, la Junta del Colegio decidió defenderse
El 5 de octubre del 97 ganó Vázquez Quintana la presidencia del colegio, el doctor Vázquez Quintana. El jueves 9 de octubre del 97 se aprobó el proyecto de descolegiación. Reconozco la presencia del senador. ¿Cómo estás? Sí, reconocemos que se une a los trabajos el compañero senador por el Distrito de Carolina, Luis Daniel Rivera Filomeno. Buenos días, Luis Daniel. Decía que el jueves 9 de octubre la Cámara de Representantes aprobó la descolegiación. El miércoles 15 de octubre se llevaron las vistas ante el Senado de Puerto Rico. Yo estuve en todo este proceso. Yo asistí a todas estas vistas. Así que yo he sido parte de este drama en todos sus capítulos, ¿verdad? El miércoles 15 de octubre se llevaron las vistas ante el Senado de Puerto Rico y se llevó a cabo la descolegiación con la aprobación del Senado de Puerto Rico. El jueves 16 de octubre del 97 se aprobó la ley 129, convirtiendo la membresía del colegio en una de carácter voluntario. Aquí viene después una cita que está en internet del colegio y la controversia del colegio médico y cómo el senador Kenneth McClinton fervientemente apoyó la colegiación no obligatoria, la colegiación voluntaria, y estuvo en contra de la colegiación obligatoria. El 4 de noviembre... Pero aquí en el argumento suyo, que usted obviamente no lo está leyendo completo porque es muy extenso, Exacto. se señala que hubo, además de un apoyo enérgico a la descolegiación, se solicitó que se procesara legalmente a los miembros del colegio médico. Así es. Eso se llevó a cabo. ¿Se procesaron legalmente los miembros del colegio médico, los miembros fundadores? Bueno, cuando menos... Habla de procesarlos aquí en los Estados Unidos. ¿Tan Así graves es. eran los delitos que cometieron los fundadores del colegio médico en el 97? Exactamente. En el documento que existe en la respuesta del Senado, de la Comisión de Gobierno del Senado a la Cámara, el senador Kenneth McClinton dice que no solamente se debe de eliminar la colegiación obligatoria y convertir al colegio en una organización voluntaria, sino que debido a la forma en que se habían gastado algunos de los fondos del colegio y algunas de las acciones de los directivos del Porque colegio. el colegio estaba en contra de la reforma de salud. Exactamente, que se debía de procesar a los directivos del colegio y de traducir al inglés todo el proceso y procesarlos tanto aquí como en los Estados Unidos y referirlos al Departamento de Justicia, tanto local como federal. Lo dice Kenneth McClinton en su deposición, que obviamente el Senado tiene acceso a ella. Pero mi pregunta, ¿se multaron, se procesaron a los miembros del colegio médico? El gobierno federal multó a la institución, colegio médico como tal, por $300,000 por la huelga que se llevó a cabo. ¿Por hacer una protesta? Por hacer una protesta, porque se dijo que fue una violación al comercio interestatal. Y eso se pagó, el colegio lo pagó. Pero el senador Kenneth McClinton fue más allá. Dijo que se le hicieran cargos a los médicos, a Alberto Mendoza y a la Junta de Directores, para que se les hicieran cargos a ellos en persona, tanto aquí como en los Estados Unidos. Él lo dice en su ponencia o en su contestación ante la Cámara de Representantes. No sabemos qué ocurrió, supongo que no se llevó a cabo, porque obviamente, que yo sepa, no se le hicieron cargos a nadie, y no se me hicieron cargos a mí, que yo era miembro de esa multa no se impugnó ni se llevó a cabo un proceso administrativo. No, esa multa... ¿El colegio la pagó? La pagó, sí. Bueno, el martes 4 de noviembre del 97, a las 11 de la mañana, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló González, médico de profesión, firmó el proyecto de descolegiación médica. Después de eso, en el 2001, se restablece la colegiación obligatoria por medio de la Ley 56 del 13 de junio del 2001. Las diferentes juntas de directores a cargo de la dirección del colegio médico a partir del 95 han tenido diferentes estilos y caracteres. Y obviamente, este servidor, que ha estado desde la fundación del colegio hasta el día de hoy, ha pasado por todas estas, ¿verdad?, juntas de una forma o de otra. Quiero aseverar... Y lo dije al principio de la vista, doctor. Sí. No es la primera vez
que trabajamos un proyecto. Este proyecto es por petición, pero se trabajó en el 97, la descolegiación que usted acaba de señalar que se convierte en ley. Han habido otros proyectos de intento. Y el argumento en común de esto, se lo dije a la doctora Mendoza que depuso anteriormente, el argumento en común de la exposición de motivos, en esto no está aquí la exposición de motivos de este proyecto, pero en los anteriores, el denominador común era la política y la mala administración de fondos del colegio. Esas eran las argumentaciones en contra del colegio. Y ahora veo que hay serias preocupaciones dentro del colegio, pero sigue siendo, independientemente del gobierno de turno, sigue siendo la política y la mala administración de fondos el señalamiento en contra del colegio médico. Sí, eso es correcto, eso es correcto. Quiero decir que a través de todas las administraciones del colegio por las cuales este servidor ha pasado, pues obviamente hemos estado en acuerdo con unas y no en acuerdo con otras, o hemos tenido más simpatía por unas que por otras. Quiero subrayar que yo he ganado 3 elecciones y he perdido 3 elecciones. Gané la primera elección en el colegio médico, en la primera junta de directores como representante de la región central, 11 pueblos de la isla. Perdí la siguiente cuando quise ser secretario del colegio y fui derrotado. Luego gané las elecciones del 2008 y las perdí en el 2010 y las gané en el 2002 y las perdí en el 14, que nosotros hemos estado en esta dinámica en diferentes momentos y hemos tenido mayor o menor simpatía con las diferentes organizaciones, pero cuando llegamos a la administración actual realmente tenemos que decir que estamos alarmados. Nunca en la historia del colegio, en todas sus administraciones, nunca habíamos caído en a un punto como el presente. Y lo digo con conocimiento de causa porque fui parte de todas esas organizaciones. En septiembre de 2015, un grupo de médicos se reunieron y nos enviaron un comunicado al resto de los médicos, donde nos hicieron una serie de declaraciones sobre cómo se estaba gastando el dinero del colegio médico, que vi que la doctora también lo mencionó. Nosotros tomamos ese documento que nos fue enviado, lo hemos investigado y tenemos a la disposición del Senado los documentos de finanzas que le dan peso y sostén a todo lo que aquí se dice. Obviamente puede que haya diferencias mínimas, pero me estoy diciendo que a lo mejor de 1.432.000 es 1.325.000, pero no hay más, no hay diferencia. Se ha gastado alrededor de $1 millón en cabilderos y asesores legales. Esto es para septiembre del año pasado. $1 millón, poco más de 1 millón, cerca de 1.2 millones de dólares en cabilderos y asesores legales para el colegio, cercanos a la actual directiva de la Junta de Directores. Cercanos, íntimos amigos. Declarado esto ante los tribunales. Solamente en el mes de julio del 2015. Cuando usted habla declarado en los tribunales, ¿por qué? En un caso en la Corte de San Juan. Esa aseveración que usted hace está evidenciada en documentos de un caso en el Tribunal de San Juan. Por supuesto. Y nos gustaría que nos sometiera a copia a la comisión. Sí, se lo someto con mucho gusto. Se ha gastado... Sí. Ellos desglosan los gastos de cómo se ha gastado, ¿verdad? ese $1 millón, doctor. Sí, está desglosado. Se le pagan $9.500 mensuales a la firma de cabilderos Politank. Eso está en el informe financiero. 9.500 mensuales desde que empezó esta nueva administración. En esta firma de cabilderos, quiero aclarar que aunque no lo dice tácitamente el reglamento, obviamente el reglamento del colegio, y por eso dije al principio que esto había que enmendarlo de alguna forma a través de la ley. El reglamento no menciona la cuestión de los cabilderos. Todas las administraciones no habíamos ocupado cabilderos por una cuestión que creíamos que no era moral hacerlo y que los presidentes de colegio debíamos ser su cabildero principal. Debíamos de tener suficiente honorabilidad y representatividad para desde que usted, como dijo que es miembro fundador del colegio, el colegio no había ocurrido o gastado en cabilderos externos al colegio médico. En la primera administración de Alberto Mendoza, de la cual yo era miembro de la Junta de Directores, Adalberto en una ocasión ocupó
a un cabildero para que nos pusiera en contacto con Donna Shalala, que era la secretaria de Salud de los Estados Unidos, y Donna Shalala tuviera una reunión con nosotros y con la familia Clinton. En ese momento pagó una cantidad de dinero por eso, pero no volvió nunca a pagar. Esa fue la única ocasión. En las siguientes juntas de directores, cuando se trató del asunto de los cabilderos, todos estuvimos de acuerdo que no era propio gastar en cabilderos, por las razones que todo el mundo sabe de los cabilderos. Eso ha sido discutido inclusive por el presidente Obama, y sabemos que no es propio que una organización de carácter fundamentalmente humanitaria, como es un colegio médico, tenga que usar cabilderos. Este servidor depuso ante el Congreso de los Estados Unidos en varias ocasiones, defendiendo la reforma de salud de Obama y haciendo peticiones por la salud del pueblo de Puerto Rico, en cuestiones para la salud del pueblo de Puerto Rico, y estuve en comités importantísimos. Estuve deponiendo con Harry Reid, estuve deponiendo con los principales miembros del Senado de los Estados Unidos en varios comités, y no necesité pagar ni un centavo en cabilderos. O sea, yo simple y sencillamente ejercía lo que tenía que ejercer sin pagar cabilderos, mucho menos en sueldo mensual. Aquí está desglosado, senador Martínez, como usted pregunta, $9,500 mensuales a la firma de cabilderos Politank, donde labora el señor Kenneth McClinton, que es el Senior Public Policy Advisor, y el asesor legal del colegio, Francisco Domenech, que él trabaja en el colegio, que es Managing Partner. Este último amigo íntimo de los años de estudiante del actual presidente del colegio, según declaraciones de ellos mismos en un juicio en el Tribunal de San Juan. Aparte, se pagan además otros $10,000 mensuales a la firma Denton LLS, Limited Liability Society, ¿verdad?, que son los cabilderos de Washington, cuyos lazos con el senador, con Politank, con el senador, con el señor McClinton y con el señor Francisco Domenech, no conocemos. Pero en total suman $19,500 mensuales lo que paga el Colegio de Médicos Cirujanos en cabilderos mensualmente. Aparte, se pagan a la esposa del licenciado Domenech en el colegio, también trabaja en el colegio, es la licenciada Ferrayuli. Se le pagan mensualmente por diferentes trabajos en el colegio, cobra obviamente por hora. En julio del 2015 se le pagaron $16,800. En mayo del 2015, $13,000. En abril del 2015, $26,000 en un mes. Permiso, doctor. Se supone que ellos le den una factura del trabajo que se realiza. Inclusive, leí aquí en la ponencia que usted indica que a veces está sin hacer ningún tipo de trabajo, un sueldo fijo, haga o no haga. Bueno, aquí aparentemente se le está pagando por hora, porque varía dramáticamente de un mes a otro, cuando menos a la licenciada Ferraioli. Como sabemos, el colegio se ha involucrado en una serie de demandas a la Comisión de Seguros, a esto, ¿no? Y estas demandas, obviamente, ella factura por hora. Antiguamente el colegio, hasta donde yo fui presidente, el colegio siempre tuvo abogados a sueldo. El primer abogado, no sé si ustedes lo conozcan, que tuvimos en la primera junta de directores, fue Demetrio Fernández, un brillantísimo abogado, y estaba a sueldo. Igualmente han estado a sueldo los abogados durante en mi gestión, estuvieron a sueldo los abogados, tenían un sueldo considerable, pero una cantidad fija. No se les pagaba por hora, ganaban por decir $7,000 o $9,000, lo que fuese al mes, y punto. Pero esto de que un mes cobre un abogado $26,000, otro $13,000, obviamente se le está pagando por hora. Aparte de estos abogados, hay otros abogados, otro abogado que cobra $84,000 anuales, el licenciado Cardona. Hay el asesor de consultoría de publicidad, gana $78,000. En fin, eso es unos gastos de dinero que son
totalmente inaceptables de acuerdo a la trayectoria y la historia del colegio. La modesta sede del colegio en la organización Villa Nevares, que yo oí que usted le preguntó a la compañera, que no, obviamente no tiene por qué estar muy bien enterada, porque es muy joven y quizás no sabía todo lo que ha pasado. Esa sede se compró en un momento dado. El doctor Héctor Rivera creo que fue parte de esa compra y él va a deponer después. Y esa sede estaba totalmente paga, era una sede humilde y tenía muchos defectos, ¿verdad? Y había muchas cosas que corregirle, pero desde luego se necesitaba otra sede. Pero una sede como la que se pretende hacer de 6 o 7 millones de dólares es totalmente inconcebible. No solamente eso, la sede fue demolida. Y luego de demolida y de cambiarse a un sitio donde se pagan alrededor de 15,000 a 17,000 dólares mensuales de renta, es un número que tendríamos que investigar porque no queda claro exactamente cuánto se paga 8,000 por una parte, 3,000 por el parking, en fin, pero más de 10,000 es. De pagar cero, se pasa a pagar 15,000 dólares de renta. Y obviamente ahora se quiere construir una nueva sede en el mismo lote de terreno, pero sorpresa, no se tiene el préstamo bancario. Se procedió a demoler la sede antigua sin tener un préstamo bancario aprobado para hacer una nueva. El resultado es que ahora mismo el colegio no tiene sede, el colegio está pagando una renta y el colegio no tiene préstamo. Yo dudo mucho que cualquier banco, precisamente con este tipo de problemas que haya, le dé dinero al colegio, máxime la situación actual de Puerto Rico, máxime que los médicos están yendo de Puerto Rico todos los días en grandes cantidades. ¿Dónde Entonces, está pagando renta? ¿Dónde está la sede ahora? la sede está en un lugar que se llama Corporate Professional Industrial Park, en Guaynabo. Y como le digo, los libros indican un gasto de aproximadamente 15,000 dólares del pago de eso. Hay un punto aquí que es muy importante, que es que el colegio, a través de sus 20 años de existencia, ha cobrado en cuotas aproximadamente 65 millones de dólares. Pueden ser 2 o 3 millones más o 2 o 3 millones menos. Y que hoy en día, 20 años después de fundado, el colegio, después de haber cobrado 65 millones de dólares, no cuenta ni siquiera con una modesta sede. Se están solicitando 6 millones de dólares para la sede. No ha habido quien se los dé. Encontramos que no es propio estar pidiendo endeudar a las futuras generaciones con un préstamo de 6 millones de dólares. Lo encontramos totalmente irracional. Y además se le está pidiendo a los colegiados que colaboren de cualquier forma con esta sede. Hasta hoy en día, lo que se ha gastado en el proyecto de sede, sin haber puesto una sola piedra y sin tener aún los permisos, excede el $500,000 de dólares. Se realizan periódicamente acuartelamientos de la Junta de Directores y a los cuales siempre nos hemos opuesto. Los acuartelamientos son en hoteles de lujo. El último fue en un hotel de lujo en San Juan, en el Sheraton Puerto Rico Hotel and Casino Convention Center, y se gastaron 18,000 dólares en 2 días que estuvieron ahí, según eso, escuchando conferencias, ¿verdad? Personas. Mire, si usted quiere oír conferencias, grábelas y póngaselas en YouTube y que las vean por YouTube. No tiene usted por qué gastar 18,000 dólares de las cuotas de los colegiados en irse un fin de semana a un hotel de lujo. En estos mismos momentos se citó a una conferencia de prensa, el colegio citó a una conferencia de prensa el día de hoy a las 10:30 de la mañana, y no lo citó en la sede del colegio, lo citó en un restaurante del área metropolitana. En otras palabras, o sea, los gastos del colegio son sencillamente totalmente arbitrarios y de acuerdo con lo que mejor decidan ellos, ¿verdad? Se trató de imponer un nuevo reglamento de una forma totalmente arrogante e ilegal,
no se escuchó a los planteamientos de las personas que estaban en contra, no se discutió cada una de las cláusulas del nuevo reglamento. El nuevo reglamento le da la oportunidad al presidente de quedarse hasta el 2022 en la presidencia, desde 2014 hasta 2022. El comité de ética se ha convertido, según lo dice este escrito, en un paredón de fusilamiento, o han pretendido, debo decir, convertirlo en un paredón de fusilamiento. El próximo deponente nos contará lo que le ocurrió a él personalmente. El correo electrónico del colegio está obviamente mal utilizado. Y así siguen todas las violaciones a los principios más elementales de la democracia. Este documento tiene ahí una serie de citas que pueden ser corroboradas por este honorable cuerpo, y tenemos a la disposición, o están a la disposición de este honorable cuerpo, los reportes del Comité de Finanzas para que puedan colaborar todo lo que se dice aquí, obviamente los cheques, en fin, todo esto está a la disposición. Durante la toma de posesión del actual presidente del colegio, dije anteriormente, honorables senadores, que yo había estado en el colegio, mi trayectoria es desde que se fundó hasta el día de hoy, y que en 3 ocasiones he perdido y en 3 ocasiones he ganado. Eso puede decir que soy un ganador habitual y soy un perdedor habitual, de cierta forma. Entonces, hoy en día, todo lo que muchas personas interpretan que todo lo que opino es porque perdí ante el actual incumbente. Bueno, es una forma de verlo, pero no es así, porque cuando perdí ante los pasados incumbentes no hubo este tipo de problemáticas. Tengo que decir que lo que está sucediendo realmente es totalmente inaceptable. Durante la toma de posesión del actual presidente, le dio las gracias, y aquí se cita una filmación que está en internet, que todo el mundo puede ver ahora mismo cuando termine la deposición, pueden entrar a internet a ver la deposición. A verla por internet en YouTube, cuando toma posesión el actual presidente del Colegio Médico, y le da las más expresivas gracias por el trabajo al tomar, para lograr la presidencia del colegio, al licenciado Francisco Domenech. Digo, hasta ese momento nosotros ganábamos las presidencias del colegio gracias a la aportación de los médicos, no gracias a la aportación de personas que venían de fuera. Le da las gracias al licenciado Domenech. Dice él que ha sido mi chofer y que de cuando en cuando trabajaba como abogado. Le da las gracias al señor Kenneth McClinton por su ayuda para llegar a la presidencia del Colegio Médico. ¿Qué tiene que ver? Tienen que ver los políticos en este aspecto para llegar a la presidencia del Colegio Médico. Nos ayudó un montón en la campaña, dice, aunque estaba medio escondido. Lo dice, lo pueden ver en internet, aunque estaba medio escondido, claro. Le da las gracias al publicista, le da las gracias a un abogado que está ahí, de nombre Carlos Cardona, por haber creado a un personaje de nombre Doña Juana, que en la campaña pasada del Colegio Médico era tan insultante hacia este servidor en particular, las expresiones de Doña Juana, que era vergonzoso. La última campaña del Colegio Médico, y me voy a citar a mí mismo, en todas las presentaciones públicas, yo me limitaba a decir que yo era presidente de todos los colegiados y que yo no iba a hablar mal de ningún médico de Puerto Rico porque era su presidente. De hecho, el doctor Héctor Rivera me criticó y dijo que eso no estaba bien, que yo tenía que contestar los insultos de una forma más agresiva, y yo no quise hacer. Pero fue una campaña terrible, y esta doña Juanita en particular, doña Juana, arrastraba la honra de todos nosotros los que estaban contra el doctor Ramos,
nos llamaba de toda clase de insultos y vituperios. La prensa del país dijo en esa campaña que jamás el colegio médico había llegado tan bajo. Obviamente no fue por este servidor. Bueno, doña Juana era un personaje creado y ahí el doctor Víctor Ramos llama al licenciado Cardón y dice, nuestro creador de doña Juana, y lo felicita. Ahí está en YouTube para que todos ustedes vean. Todo este grupo de amigos del actual presidente se han beneficiado con muchísimo dinero. Solamente los cabilderos, más de $500,000 en 2 años. Eso es mucho dinero. Señores senadores, más de $500,000 en 2 años es mucho dinero para influenciar legisladores. Y más de otros 500,000 en gastos legales es inaceptable e igualmente inmoral. Nosotros quisiéramos saber en qué forma se han gastado $500,000 en influenciar legisladores. ¿Qué legisladores han recibido algo y cómo lo han recibido? ¿Y dónde está eso? Porque esto es sumamente alarmante. Si nosotros tenemos una institución donde hay que pagarle de alguna forma a los legisladores para que tomen acciones en pro de la salud del pueblo puertorriqueño. Es sencillamente inentendible. ¿Dónde están esos 500 y 600,000 dólares? El jueves 21 de mayo del 2015, el actual presidente del Colegio Médico realizó una conferencia en el Ciperle, donde acusó a la compañía Galos de un fraude por $278,800. Esta compañía Galos fue la que llevó a cabo la convención del Colegio Médico en unos años que yo fui presidente, en el año 2012 y 2013. Las convenciones del Colegio Médico siempre cuestan alrededor de $500 a $600,000. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso en particular asistieron 6,000 médicos, un desayuno para 6,000 médicos a $15, cuesta $90,000, un almuerzo a $15, ¿verdad? Para 6,000 médicos, pues cuesta una cantidad de dinero terrible. Así que cuando nos ponemos a ver lo que se gasta, pues las convenciones salen en 500, 600, 700,000, eso no fue la excepción. Sin embargo, de alguna forma, el actual presidente señaló a Galos y a este servidor y dijo que se había defraudado al colegio con $238,800. Bueno, eso es una acusación sumamente grave. Y dijo, en 2 semanas, si no nos los regresan, tomaremos acción en los tribunales. Obviamente esto obedece a que 2 semanas antes en un programa Jugando Pelota Dura, yo dije que quizás yo aspiraría a la presidencia del Colegio Médico. Entonces es una forma de descarrilarme de un solo golpe, ¿verdad? Bueno, nunca ocurrió nada, nunca se presentó ningún caso ante ningún tribunal, se quedó en el aire este asunto de que habían desaparecido más de $250,000. Ante esas circunstancias, yo le envié al senador Dalmau, a la honorable Lidia Méndez, al secretario de Justicia y al secretario de Hacienda, sendas comunicaciones solicitándoles, un año después, de que se investigaran esas aseveraciones y se tomara una acción legal punitiva si había habido un mal uso del dinero, aunque el señalado fuese yo. Pero ¿qué se tenía que hacer? No se podía quedar en el aire simplemente como un acto publicitario de demagogia y de odio hacia otros compañeros. No solamente se desprestigió a este servidor, sino que un asambleísta municipal de nombre Carlos Díaz, que es médico también, se presentó en un programa de radio conocido por su parcialidad, por el uso de insultos, vulgaridades y vituperios de toda clase, que es una vergüenza para Puerto Rico, a repetir lo aseverado por el doctor Víctor Ramos y a degradar la honra de sus colegas médicos. Se sometieron inmediatamente querellas éticas contra el señor Carlos Díaz ante el Comité de Ética de la Asamblea de San Juan y del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Todo esto, señores senadores, es gravísimo
Porque cuando se dice que en una organización de fines humanitarios se pueden de alguna forma utilizar de mala manera fondos millonarios, pues esto es alarmante. Y aquí se está acusando, el colegio médico funciona como funciona el Senado, como funciona la Cámara, como funciona el gobierno. O sea, hay un comité de finanzas, cada cheque se tiene que firmar por 3 o 4 personas, hay un tesorero, hay contables que revisan cada... O sea, decir que todo ese grupo, la junta de directores, el comité de finanzas, el tesorero, la contable del colegio, y todo el mundo estuvo de acuerdo para un fraude a los colegiados por $278,000. Es algo muy grave. Es algo muy grave. Tan grave que de ser cierto, entonces el Estado tiene que tomar una acción inmediata. Vamos a hablar en contra de mí mismo, vamos a suponer que fuese cierto. Si alguien en un colegio médico puede, en un colegio, en una organización de fines humanitarios creada por el Estado, puede disponer de $250,000 ilegalmente y quedarse como si nada, el Estado tiene que tomar alguna decisión, porque es totalmente inaceptable. Se le está diciendo al doctor Noel Arnao, que es médico y abogado y que era el tesorero, que de alguna forma estaba siendo cómplice de una acción ilegal y criminal, porque todos los cheques se firmaban por internet y solamente este servidor firmaba un cheque luego de firmado por el tesorero. O sea que obviamente estas aseveraciones son, y lo digo bajo juramento, absoluta y totalmente falsas, producto de una mente que obviamente debe de ser apropiadamente evaluada. Igualmente se desprestigió la misión de Puerto Rico en Haití y se desprestigió al hospital que nos regaló el pueblo de Belga. El pueblo belga nos regaló un hospital, el rey de Bélgica se lo cedió a Puerto Rico, obviamente, y también se desprestigió eso diciendo que habían desaparecido fondos, etcétera. Todo esto en una trama de infamias que no tiene fin. Enseguida hago un recuento de algunos de los casos que han sucedido en el Comité de Ética, pero no los voy a mencionar aquí, están en el manifiesto, pero el doctor Héctor Rivera los presenta en su ponencia y él lo dirá con lujo de detalles. Son unos conflictos de ética que son insalvables. Lo de la sede, las humillaciones a los médicos de parte de los abogados, pero finalmente, para concluir, mi posición es que, al igual que se han enmendado la Constitución de Estados Unidos 27 veces, la de Puerto Rico 5, la de México cientos de veces, que se mantenga el colegio médico como institución de carácter obligatoria, que se reduzca la cuota a $100 o un máximo de 150. No hace falta tan grandes cantidades de dinero. Se permita a los sujetores al uso de su cuota a depositar la cuota en el fondo para enfermedades catastróficas, que muy mal está y mucho dinero que necesita. Que se investiguen por el Senado de Puerto Rico los manejos de las finanzas del colegio, tanto actuales como retrospectivamente por las administraciones que ustedes gusten. Que se prohíba por ley cualquier pago a cabilderos o compra de influencias, que dicho sea de paso, la descolegiación primera, que el senador Kenneth McClinton dijo, se debe descolegiar porque están tratando de comprar influencias con los cabilderos. Se prohíba por ley cualquier pago a cabilderos o cualquier otra forma de compra de influencias. Los asuntos legales del colegio estén a cargo de un comité de asuntos legales pro bono, formado por los médicos que también son abogados y algún otro abogado que reciba un pago razonable. Se imponga por ley un periodo máximo de 2 años para desempeñar la presidencia. No tiene por qué tener más.
la presidencia no puede ser. Se establezca la no reelección en el puesto de presidente y que se reduzcan a 2 años los periodos de otros. Se elimine el sueldo, el estipendio o cualquier otro tipo de remuneración al presidente del colegio, al igual que su seguro médico, su teléfono celular, su tarjeta de crédito profesional, presidencial, que la dirección del colegio sea totalmente ad honorem o con algo. Pero tengo una duda ahí, doctor, moderado. y perdone que lo interrumpa al final de Sí. su ponencia. Actualmente, la posición del presidente del colegio médico recibe un salario. Sí. ¿Siempre ha Desde, sido así? desde la presidencia del tercer presidente del colegio, el doctor Oscar Rodríguez, se le asignó a los presidentes del colegio un salario de $8,000 mensuales. Aparte de los $8,000 mensuales, se le asignó al presidente del colegio gastos de gasolina y se le asignó una tarjeta de crédito, el gasto de su seguro médico, teléfono y otra serie de gastos. Cuando este servidor fue La presidente, tarjeta de gastos. sí, ¿Tiene algún tarjeta tope? de crédito presidencial se llama. ¿Tiene algún tope de gastos? Yo entiendo que era de $5,000, sí, Mensuales. mensuales, sí. Cuando este servidor fue presidente, yo percibí el sueldo que percibieron mis antecesores, pero me negué a aceptar la tarjeta de crédito presidencial. En ningún momento la acepté durante los 4 años que fui presidente. Tampoco quise que me dieran el seguro médico pagado por el colegio, yo lo pagaba el mío mismo, y tampoco acepté el teléfono, acepté solamente el sueldo y no acepté ningún otro beneficio de la presidencia. Digo aquí que se prohíba terminantemente que el colegio se involucre en préstamo alguno. Que usted sepa, el salario se ha mantenido y la tarjeta de crédito igual. Bueno, el salario se ha mantenido, la tarjeta de crédito se mantiene igual y según el documento que nos fue enviado, el actual presidente recibe un promedio de $16,000 mensuales. ¿Hay algún tope en los gastos de gasolina? Es un estipendio de 1.400. No, es un estipendio de 1,000 y pico de dólares. Sí. ¿Cuánto es el pico? 1,800. O sea que entre el sueldo, estipendio y cualquier tipo de remuneración, incluyendo el seguro médico, ronda los $16,000 mensuales. Sí. Obviamente, esto es, ¿verdad? No la cantidad exacta, pero... que se prohíba que el colegio se involucre en préstamo alguno que comprometa a las siguientes generaciones, máximo lo que está sucediendo. Que las elecciones a la presidencia y demás puestos electivos de la Junta Directiva sean realizadas por medios electrónicos bajo la supervisión del Comité Estatal de Elecciones, de la Comisión Estatal de Elecciones. Las 2 primeras elecciones del colegio, tanto la de Alberto Mendoza, donde yo resulté electo como presidente de la región central, todo se hizo por internet y por correo. En ese momento se hizo por correo. Y se esperó un mes para tener todos los votos y votaron prácticamente el 100% de los médicos. Citar a los médicos para votar en una ocasión solamente no es práctico y no es democrático. Durante la última asamblea del distrito de San Juan, al que pertenecen 3,000 médicos prácticamente, la asistencia a la asamblea del distrito de San Juan fue de 37 médicos. Estamos viendo a 37 médicos representando a 3,000. Obviamente las decisiones que tomen los 37 no pueden ser representadas. Y los demás médicos no van porque están Pero, de guardia, doctor, porque están con el respeto que le tengo a usted y a los demás médicos aquí que favorecen la colegiación. Si de 3,000 médicos fueron 37, eso no es un gran mensaje de que deben descolegiarse. Ese mensaje es poderosísimo. De 3,000 fueron 37, no les importa, no lo quieren. Sí, ese es el mensaje probablemente. Con punto 12, digo, ningún funcionario público se debe legislar para que ningún funcionario público pueda aspirar al cargo de presidente del colegio antes de transcurridos cuando menos 2 años, luego de haber cesado en su función gubernamental. La dirección del colegio no puede convertirse en un botín que pueda ser alcanzado influenciando la opinión pública
o logrando adeptos y simpatías desde posiciones gubernamentales que les confieren a los candidatos algún grado de credibilidad o poder. Durante las pasadas elecciones, el actual incumbente del colegio era miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, y desde esa posición, obviamente, se dirigía a los medios de comunicación y se dirigía a los colegas médicos para influenciar la próxima elección. No solamente eso, unos días antes de las elecciones se sometió un escrito para quitarle a este servidor la licencia de médico cirujano en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Obviamente, el candidato en contra era miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, y la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica vino 2 o 3 semanas antes a someter un escrito donde se nos dijo: si para el lunes, doctor Ibarra, usted no presenta tales o cuales documentos, en forma sumaria se actuará contra su licencia médica. ¿Bajo qué argumento, doctor? Bueno, nosotros no sabíamos, no sé si ustedes se recuerdan, que hubo una crisis brutal en todas las juntas de licenciamiento hace aproximadamente 2 años, 2 años y medio, 3 años, donde había unas colas inmensas de gente que no eran atendidos porque se habían roto las computadoras, y era un desastre administrativo total. Y muchos médicos se quejaron ante mí porque no había forma, llegaban de Aguadilla y de por allá, pueblos lejanos como Arecibo. A renovar su licencia. Venían desde pueblos como Arecibo pequeño a renovar su licencia, y venían a las 4 y a las 5 de la mañana, y no había forma que los atendieran hasta las 3, 4 de la tarde, bueno, un desastre. Y yo me quejé, y yo le dije en una carta abierta al gobernador de Puerto Rico que procediera a evaluar el proceder de los miembros de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, porque eran obviamente arbitrarias y en contra de los mejores intereses de la clase médica y de las profesiones, y que le pedí al gobernador que tomara una decisión en contra de estas personas que obviamente no estaban actuando a favor de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Esto lo hice, primero, ejerciendo mi libertad como ciudadano, mi libertad de expresión, de acuerdo con la primera enmienda, y segunda, como presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. De acuerdo a eso, ellos me dicen este escrito un viernes a las 4 de la tarde, me presentan el escrito, me dicen: el lunes, si a las 4 de la tarde usted no tiene los documentos que sustenten estas alegaciones, sumariamente tomaremos una acción contra usted. Con eso me quitan la licencia médico y queda de presidente el actual presidente, porque no tenía más candidato. Bueno, eso no ocurrió así, porque fui a los tribunales y la jueza me dio la razón, ¿verdad? Puse un interdicto y el juez dijo: bajo ninguna circunstancia, y me dio la razón. Y entonces no pudieron actuar contra mí. Pero hoy en día está como candidato a vicepresidente el doctor Carlos Díaz, que también es miembro del comité, de la Asamblea Municipal de San Juan. O sea que yo creo que no es propio que personas que están ejerciendo puestos públicos vengan al colegio antes de un periodo, ¿verdad?, donde no puedan influenciar. Después de todo esto, voy a leer nada más el último párrafo, que dice: vivimos en un mundo extraordinariamente complejo, en medio de un magno colapso económico e inclusive, tal vez aún peor, al borde de un cataclismo ecológico, donde la sabiduría inmersa en las organizaciones colegiales será de gran valor para la protección de nuestra sociedad. No obstante, entendemos que el Estado tiene sin duda el deber de promover e implementar los medios y estructuras de toda índole conducentes a garantizarles a todos los miembros de dichas instituciones colegiales una participación justa, democrática y transparente, y a estas últimas exigirles la propia implementación de los más elevados y estrictos códigos de ética y conducta profesional, así como una total transparencia en todos los ámbitos de acción. Sin duda, no deben de existir en estas entidades de participación compulsiva estructuras que de forma alguna protejan o promuevan intereses particulares o bien caudillismos políticos o ideológicos de ninguna índole. Anhelamos que se tomen las medidas legislativas correctivas pertinentes
para que la institución colegial permanezca una vez que sea la propia ley creadora de la institución la que sea enmendada, como lo han sido enmendadas las constituciones de innumerables países, en fin, de que no le sea posible a nadie en un futuro abusar de ella y de la clase médica como está ocurriendo lamentablemente en estos momentos. Agradecemos la oportunidad que se nos ha otorgado de comparecer ante este honorable cuerpo y nos ponemos a su amable disposición para las preguntas que se considere pertinente ante nuestra consideración. Respetuosamente, doctor Eduardo Ibarra. Muchas gracias, doctor. Prácticamente durante la ponencia yo he ido haciendo preguntas. Quisiera permitir en este momento al compañero Ángel Chayán Martínez a que utilice su turno de preguntas. Primero que nada, buenos días todavía, doctor Ibarra. Me alegro pues verlo nuevamente aquí en el Senado de Puerto Rico, ante la Comisión de Salud del Senado, y a todos los distinguidos médicos que se encuentran aquí y demás personal. Yo siempre he dicho que en la salud y en la educación no debe haber colores políticos, y uno trata, ¿verdad?, de luchar con eso. Yo llevo 2 cuatrenios aquí, José tiene más tiempo que yo. Y son luchas internas que uno lleva como ciudadano, primero como ciudadano, segundo como profesional de la salud y tercero como legislador. Y sea la administración que gobierne el país, de un color u otro, siempre, pues, en estos 8 años yo lo que he vivido, pues, ha sido así, un poquito de tirantez con algunos gremios, con algunas instituciones que realmente son identificadas con la salud. En este caso, por el Colegio Médico y Cirujanos de Puerto Rico. El año pasado, bajo la incumbencia de usted, yo tuve la oportunidad de compartir un sinnúmero de proyectos. En algunos coincidíamos, en algunos no, con respeto, ¿verdad? Y me demostró su confianza y en la forma en que le ponía el empeño para que el Colegio Médico Cirujano de Puerto Rico, pues, fue un colegio de calidad, y me consta. También vi que se dieron unas luchas, pues también que no se tenían que dar en cierto momento, en otras sí, ¿verdad? Pero de esa parte, pues siempre lo vi como una persona de respeto, y hasta el día de hoy así va a seguir siendo por parte de este servidor. Para propósitos de récord, doctor Ibarra, yo estaba consultando ahorita con nuestro presidente, José Luis Dalmau, que si nos puede enviar a la comisión una tabla comparativa de ingresos y gastos de cuando usted estaba bajo la incumbencia de usted, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, versus la actual. Si tiene esos datos, que nos los puede enviar a la comisión. Segundo, las cosas que se hicieron extras por parte del colegio, cómo se desenvolvieron en algún tipo de campaña benéfica, las luchas que se dieron, la labor en Haití, que tengo que reconocer fue excelente. A mí me consta, y lo digo sin miedo, aunque pertenezca a otro, ¿verdad? Representa aquí soy el portavoz de la Comisión de Salud por la delegación del Partido No Progresista, pero la verdad, hija de Dios, y uno tiene que llevarla siempre. Así que ese es el pedido que le hago a través de nuestro señor presidente, doctor Ibarra, y lo hago con el mayor de los respetos, porque para uno tener una idea completa de lo que se está discutiendo aquí, sí vi la ponencia que usted trae, hice mis anotaciones como la hizo el señor presidente, mi alarma en la forma en que se está trabajando con el Colegio Médico Cirujano en Puerto Rico en este momento, indistintamente el presidente actual represente un color político, ¿verdad? Y yo con eso no trabajo. A mí me enseñaron a hacer recto en mi vida, y hasta el día de hoy la abuela mía, que fue la que me crió, me enseñó eso, y hasta el día de hoy pues lo tengo que hacer así, valer, por honor a ella y por lo que sembró en este servidor. Por eso a veces me busco problemas con los mismos míos por ser recto, pero sí, mira, mi abuela decía que quizás yo no iba, el que uno sea honesto nunca va a tener amigos, muchos amigos, sino los correctos que estén al lado tuyo. Así que ese es mi pedido, doctor Ibarra, si lo puede hacer, ¿verdad? Una tabla comparativa de ingresos, gastos y actividades que hizo el colegio, extracurriculares, por decirlo así,
tomar ese término para que nosotros pues tengamos ese recurso en nuestra comisión de salud. Muchas gracias. Sí, cómo no. Gracias al compañero Ángel Chaya Martínez, compañero Luis Daniel Rivera Filomeno. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos los profesionales de la salud que se encuentran con nosotros en esta vista pública, muy especialmente a nuestro amigo el doctor López Nieves.